Buenas noches. Un gusto. Gracias. Bueno, ahí vamos. Creo que ahí se ve mejor, ¿sí? Bueno, hoy voy a hacer un raconto porque el otro día justo no se grabó la clase. Viste, son cosas que pasan. Este, justo no se grabó. Entonces vamos a hacer un raconto. Habíamos hablado del canal del estómago, ¿sí? Tenemos claro por dónde comienza. Para los chinos comienza acá en el ojo, ¿sí? Da la vueltita así. Y para los franceses hace al revés. Empieza acá, da la vuelta y acá hace otra vuelta, ¿no? Pero vamos a hablar de los primeros puntos, los que se hacen moza, ¿sí? Entonces yo voy a citar al libro chino, porque es el que más nos da explicaciones. O sea, los dos son chinos. El de la Universidad de Beijing, pero el otro libro más antiguo, que es el del doctor Wu Weiping. Te escucho muy mal, o sea, todo ruido nada más. ¿Ahora se escucha mejor? No, yo Mm, escucho ruido. a ver, corta el micrófono. Camila, hola Camila, ahí entraste justo. Bien. Bueno, perdón, la lluvia está fuerte y hay rayos, me voy a desconectar. Después, saludos. Bueno, salud. Estoy contando que el otro día no se grabó justo, entonces voy a hacer un raconto del canal del estómago. Mira que estoy con las palancas estas que... Ahí está. Los puntos, estaba hablando que el canal del estómago viene así para los chinos, empieza acá en la fase, ¿sí? 1, 2, 3, 4, ¿sí? 5 y el 6 está acá. Y después viene, acá viene 8, bueno, 7 y 8, ¿no? Para los franceses es al revés, 1, 2, 3, 4, 5 y bueno, este es el 8, pero bueno. Vamos a tomar el número y voy a hablar sobre los puntos que se pueden moxar, ¿sí? Entonces, según los chinos, según Wu Weiping, que es el que voy a utilizar para que nos aclara el que tiene moxa, porque los dos, uno es el primero que utilizo es el de la Universidad de Beijing, otro es de Wu Weiping, que es un libro más antiguo, más tradicional de los chinos, y después utilizo la otra escuela que es la escuela francesa, ¿sí? Entonces, el 1 no se utiliza con moxa. El 2 dice 3 cauterizaciones. Cuando él habla de cauterizar, es cauterizar, quemar. No vamos a cauterizar, y mucho menos en la cara, principalmente porque en Oriente sí es una tradición cauterizar, no hay problema. Se llegan a cauterizar en la cara a un paciente que casi nos arma un problemón, ¿sí? El 3 es un punto por excelencia, no lo dicen creo que casi ninguno de los puntos. Florencia, ¿cómo te va? Bien, Aldo, ¿cómo estás? A ver, bueno, Igualmente, picando algo. muy bien. Bueno, Está ahí a trabajar. el número 3, ¿De qué estamos? ¿De cuál? micrófono. Espera que acá el micrófono. Espera, ahí está. Vamos a otro micrófono. ¿De qué canal estamos hablando? Canal del estómago. Correcto. Vamos con el canal del estómago, ¿sí? Ahí está todo silenciado. Bueno, entonces, el canal del estómago, el 3 no lo dice en ninguna parte, pero sí es un punto por excelencia para parásitos. Se puede hacer moxa 3 veces. Cuando hablamos de moxa podemos hacer moxa directa, indirecta o semidirecta, ¿sí? La moxa directa es cauterizar, que sería la cauterización. Semidirecta pongo una papa, jengibre, ajo, eso es semidirecto. Indirecto, eso es indirecto, ¿sí? Después puedo calentar desde cerca, ¿sí? Y poner los dedos acá y eso nos va a ayudar. Después voy a hacer un curso específico de moxa, pero por ahora les voy dando pausa, ¿sí? Este es un punto por especial para parásitos. Es excelente. Es uno de los puntos
Ah, se desconecta. Bueno, porque es un punto por excelencia para parásitos, ¿sí? Bueno, el número 4 es para cauterizaciones, dice 5. ¿Por qué? Es muy útil para cuando hay parálisis facial. Yo no lo utilizo, pero sí se utiliza mucho para la parálisis facial. Recuerden que yo no soy de utilizar puntos zonales, ¿sí? Pero bueno, no quiere decir que no se pueda utilizar y que no sea bueno. Voy a ponerle silenciado. 5. Tenemos acá cuántas cauterizaciones. También se cauteriza, se puede moxar de 3 a 5, ¿sí? El 6 también se cauteriza 7 veces. El 7, cauterizaciones prohibidas. Este no se cauteriza, no se calienta, nada, ¿sí? El 8, acá. El 8, Valeria Tía, ¿alguien se está queriendo agregar? No. No, porque te agregaste de otro lado. Fantástico, ahora entendí. El 8. El 8 dice que no se cauteriza, ¿sí? Está acá arriba. Pero, un médico muy bueno que yo conocí, que es el doctor Wang Yu, decía que era un punto por excelencia para parotiditis. Entonces decía que había que hacer con un fósforo de cera, se lo apagaba y se lo apagaba directamente acá. O sea, se ponía así y esto eliminaba la parotiditis, ¿sí? Entonces podríamos utilizarlo. Realmente yo nunca lo utilicé, porque no he visto parotiditis. Ahora, no es que no haya, pero es que no atiendo chicos en general. Y entonces, no puedo decirles si es muy útil. El 9 no se cauteriza por nada del mundo, porque está en el cuello, ¿sí? Este no, ¿sí? Este también se suele utilizar, no sé si lo dije antes, pero se lo puede utilizar para bajar la presión, ¿sí? El 10, cauterizaciones, 10 cauterizaciones, ya vamos hacia el tronco, ¿sí? Podríamos ayudarnos con mi amigo acá, ¿sí? Creo que acá tengo mejor la cámara, se ve mejor. Ya fíjense, 9 estoy acá, en el cuello, ¿sí? Ahí. El 10 ya estoy en la base del cuello, ¿sí? Estoy acá en la base del cuello. El 11 ya estoy en el tronco. Tengo 3 cauterizaciones, ¿sí? El 11, cauterizaciones, 11 y 12, 3 cauterizaciones. Fíjense que del 10 yo ya me voy hacia un costado y voy hacia la línea de la tetilla, ¿sí? 13, 5 cauterizaciones se permiten, ¿sí? 3 a 5 cauterizaciones. Siempre utilicen 3, 5, no utilicen muchas moxas, ¿sí? No soy muy amigo de utilizar muchas. El otro, 5 cauterizaciones, ¿sí? El 14. El 15, 5 cauterizaciones. Fíjense. 11, 12, 13, 14, 15. El 17 es la tetilla. Voy por la tetilla, ¿sí? Por la línea de la tetilla. Bueno, 5 en el 15, 16, 5. En la tetilla no se cauteriza, no se moxa, tampoco se masajea, ¿sí? 18, debajo del pezón. Son de 3 a 5 cauterizaciones.
19, 3 a 7. Entonces ya puedo utilizar más. Yo nunca llego a tantas, ¿sí? El 20, 3 a 7. Fíjense, 18, ¿sí? Hasta el 18 voy por la línea de la tetilla. Ya el 19 se va hacia adentro, ¿sí? Fíjense que va esta línea, ¿sí? Hasta el número 30, voy por la misma línea. Para los que tienen una musculatura muy buena, ese es por el recto abdominal, ¿sí? En mi recto abdominal está, pero bueno, está un poco cubierto de un poco de músculo más grasoso. No seas mala, Camila, que te estoy mirando, ¿eh? ¡Ah! Justo con la cámara, te capté. Miren ustedes, qué bárbaro. 21, 7 cauterizaciones. El 22, 8. No, de 5 a 15. ¿Por qué me di cuenta que me había equivocado, que leí mal? 8. Nunca son números pares. Esas cosas que ellos tienen, que los números son impares, siempre, ¿sí? Claro, donde tengo mucha más grasa es más fácil que se haga mucha moza, ¿sí? 5, el 23, de 5 a 10. Qué raro que hayan puesto 10. Mira vos, comúnmente ponen números impares, pero vos. El 24, de 5 a 15. ¿Mm? El 25, de 5 a 20. Claro, acá se acumula mucho más grasa. Y el 25, bueno, parasitosis intestinal también, porque especialmente del lado izquierdo es donde se forma el bolo fecal, ¿sí? Entonces, ahí comúnmente se acumula mucha grasitud. El 26, 5. El 27, de 5 a 10. El 28, de 5 a 10. Claro, qué raro que pongan. Mira que es un libro tradicional. El 29, de 5 a 10. Y el 30, cauterizaciones 7. ¿Sí? Bueno, ahí el 30, el 30 de estómago, es un punto por excelencia para reanimación. ¿Sí? Se suele utilizar en reanimación. Bueno, ahora que eso ya hasta el 30 habíamos visto, ahora sí empezamos con la descripción de los nuevos puntos, ¿sí? Y acá en el 30 ya agarramos hacia la pierna. Entonces, vamos a ver con la descripción. Fíjense, va hacia un costado. Y este es el cuádriceps, ¿sí? El cuádriceps, la línea de cuádriceps acá. A ver, en la pierna. Acá, voy por el costado, por esta línea de cuádriceps, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice la Universidad de Pekín. 31. Directamente debajo de la espina ilíaca anterosuperior, en la depresión de la parte lateral del músculo sartorio, cuando el muslo está flexionado. Figura 34. Bueno, después lo vemos. Dolor de muslo, atrofia muscular, trastornos motores, entumecimiento y dolor en los miembros inferiores. Bueno, y acá vamos a ver qué nos dice un Weiting. 31. Afecciones en la región lumbar, espasmos musculares del muslo, debilidad en las piernas, dolor o parálisis de los miembros inferiores, adenitis inguinal, gonorrea. Cauterizaciones de 3 a 7. Sirve mucho para dolores reumáticos, dolores de las piernas, ¿sí? Ese es un punto bastante útil, que yo podría decir. 31. Según los franceses, tonificar estómago, intestino grueso, intestino delgado,
médula espinal inferior, articulación de la cadera, rodilla, garganta del pie, flanco. Dispersar órganos genitales. Dispersar actúa en sentido contrario, efectos partes del cuerpo, garganta y pelvis. Flancos, contractura o dolor o flacidez, siempre en la pierna, ¿no? Miembro inferior, debilidad o parálisis, no puede extenderlo ni flexionarlo, articulación de la cadera, artritis, dolores. Parte anterior del muslo, flacidez y contractura. Nervio femorocutáneo, ya se pregunta. Nervio obturador, nervio crural, vasto externo, vasto interno, recto anterior. Esto sí ya son afirmaciones, el vasto externo, vasto interno, recto anterior. Rodillas, debilidad, frío, garganta del pie, flacidez. Sí, para el frío y la debilidad de las rodillas es útil. Yo siempre prefiero que hagan gimnasio para conseguir debilidad de las piernas, ¿sí? Vamos al punto número 32 y seguimos acá, ¿sí? Por el recto femoral. Pero abajo mucho más. Quiere decir que voy mucho más abajo. Ajá, no, tengo que borrar. 31, 32. ¿Sí? A 6 puntos por arriba del borde superior externo de la rótula. ¿Sí? En la línea que une la espina ilíaca anterior superior en el borde externo de la médula. Dolores en la región lumbar e ilíaca, sensación de frío en las rodillas, parálisis, dolor, trastornos motores en los miembros inferiores, beriberi. ¿Sí? Bueno, vamos a ver qué nos dicen los más antiguos. Frío en las rodillas, espasmo de los miembros inferiores con sensación de frío, dolor de cabeza, debilidad en las piernas, neuralgia del miembro inferior, afecciones uterinas. Acuérdense que cuando nos dicen dolor de cabeza, principalmente nos hablan del dolor de cabeza que afecta a la frente, porque estamos hablando del canal del estómago, ¿sí? Entonces, el estómago da un dolor de cabeza esencialmente ubicado en el frente y da sensación de pesadez, como cuando uno estuviera empachado, ¿sí? ¿Qué nos dicen los franceses? Ojos, fosfenos, luces móviles, piel, varicela, inflamación de las póstulas, erupciones, asma en la mitad de la noche, edema pulmonar, riñones, edemas piernas pinchadas. ¿Es la vía del agua? Mujeres, todos los trastornos del aparato genital, sobre todo del útero, partes del cuerpo, miembro inferior, cara opuesta al miembro mismo lado, todos los trastornos, frío, debilidad, flacidez o dolor, agitación, calambres, contracturas. Actúa sobre todo el recto anterior y el vasto anterior. Miembro superior, cara anterior del lado opuesto, mano contraída por excitación maléfica. Maléfica. Bueno, no difieren mucho uno del otro. A ustedes les gustaría saber en cuántas partes se divide el muslo, ¿no? El muslo se divide desde el recto abdomen, vamos a tomarlo desde la cadera hasta la rodilla en 19 partes iguales, ¿sí? Desde la cadera, acá, es más fácil, desde el hueso de la cadera hasta el centro de la rodilla en 19 partes iguales, ¿sí? Entonces, cuando dicen 6, yo tomo 6 partes iguales y es acá donde yo me encuentro con el 32. Me acordé. Es bueno siempre recordarlo porque uno se olvida las nomenclaturas de cuánto está dividido muchas veces. Entonces, bueno, si lo recuerdo muchas veces es mejor. 33. A 3 puntos por arriba del borde
superior externo de la rótula. Entumecimiento y dolor, trastornos motores de los miembros inferiores. ¿Sí? Fíjense, de la rótula voy para arriba 3. No estoy mostrando. De la rótula para arriba 3. ¿Sí? Ya voy a tecnificar, voy a tener una cámara también como para ayudarme con esto, pero bueno. Por parte, como decía Jack el Destripador, por el que uno no se sienta intranquilo. Yo siempre le digo a los pacientes, tranquilícese, no tienen muchas cosas. No se preocupe, vamos por parte, como decía Jack el Destripador. Así se quedan más tranquilos. Y me sonrío, por supuesto, porque si no se desmayan. Bueno, parálisis del área lumbar o sensación de frío desde el muslo hasta la rodilla, debilidad de las piernas, cólicos, espasmos uterinos, diabetes. Principalmente cuando hay frío, yo recomiendo mucho, y principalmente para los reumáticos, recomiendo mucho la moxa. ¿Sí? Moxas de 3 a 5. Según los franceses, el 33 nos dicen que dispersa órganos genitales, dispersa actúa en sentido contrario, efectos directos, falta de fuerza, relajación de las fuerzas, poca energía, corazón lento, paro cada 20 o 30 latidos, quita la raíz de los dolores en el corazón, con manos temblorosas, tratado por Chaurrer. Es otro punto, ¿no? Diabetes, beriberi. En la diabetes, yo siempre recomiendo, bueno, la moxa acá en este caso sería excelente en la diabetes, porque además le va a ayudar, le va a eliminar la humedad, pero recomiendo mucho la hidroterapia, que es excelente. Órganos genitales, dolor en la pelvis, espasmos del útero, vagina contraída, vaginismo, partes del cuerpo, miembro superior del lado opuesto, hombro, brazo, antebrazo posterior, dorso de la mano, pulgar, flancos del mismo lado, frío de hielo, dolor que impide mirar nada, miembro inferior del mismo lado, frío de hielo, muslo lateral y flanco, dolor o frío o debilidad, flacidez o contracturas, rodillas frío de hielo o dolor, artritis o parálisis, no puede extenderla ni flexionarla, pies, artritis. Por eso para las artritis también lo más práctico es la moxa, y también en la alimentación que incluyan la canela de jengibre, esas cosas que levantan la temperatura porque le va a sacar el frío. Acá principalmente en Argentina. Esto para Miguel Ángel no, porque allá hace calor generalmente, pero tienen humedad. Entonces, si la humedad y la canela, estos alimentos ayudan a quitar la humedad, ¿no? 34. Puntos sí o hendidura. Abdoscum por arriba del borde superior externo de la rodilla. Dolor y edema de la articulación de la rodilla. Trastornos motores de los miembros inferiores, dolor de estómago y mastitis. Para mastitis yo recomiendo mucho más el punto 40 o 41 de vesícula biliar. Da muy buenos resultados. Después lo vamos a ver. 34. A ver qué nos dicen los franceses. Neuralgia o parálisis que afecta el área lumbar y las rodillas. Mamitis, dolor en el pecho, fatiga o dolor del miembro inferior. También nos hablan de 3 a 5 cauterizas. ¿Sí? Rodillas. A ver. Tonificar estómago, vesícula biliar, intestino grueso, intestino delgado, flancos, miembro inferior, cara anterior, dedo gordo, talón plantar medial. Dispersar órganos genitales, mama, melón del lado opuesto, corazón, músculos posteriores del muslo y la rodilla. Dispersar, actúa en sentido contrario. Gran emotividad, efectos contrarios. Mama del lado opuesto, mamilón, todos los trastornos, dolor, hinchazón, abscesos, partes del cuerpo, flancos, isquión, rodilla y músculos posteriores del muslo
y rodilla, pies, dolor o la actitud. No puede extender la pierna, hace elevar la rodilla y la punta del pie. Rodilla anterior, debilidad, hinchazón, artritis, dolor, contraída. Pierna anterior, tibia, pie frío, dedo gordo, talón, plantar mediano. ¿Sí? Ahora vamos a otro punto, que es el 35. El 35 ya, de ahí, pero yo utilizo desde el 36 para abajo. Pero vamos a hablar del 35, que está en los ojos de la rodilla. Cuando yo les digo cuántos ojos tenemos, en Occidente siempre decimos 2. Yo siempre digo los chinos tienen 8. Los 2 comunes, los 2 de la nuca y 2 de cada agujero de la rodilla. ¿Sí? En estos agujeritos le decimos ojos de rodilla. El 35 está exactamente en el ojo de la rodilla, el ojo externo, ¿sí? No el ojo interno. Porque hay 2 ojos, este es el 35. ¿Sí? Se llama también Qigong externo. En la cara anteroexterna de la articulación, rodilla en la depresión externa del ligamento rotuliano. Indicaciones: dolor o entumecimientos y trastornos motores de la articulación de la rodilla. Beriberi. Hay un tratamiento que suele hacerse cuando hay afecciones de rodilla, cuando hay mucho dolor de rodilla, se aplica en los 2 ojos de rodilla y después se toma la medida de los 2 ojos de rodilla como si fuera un compás, ¿sí? Se hace hacia arriba y se toma otro punto más, ¿sí? Desde esto. Como si fuera un compás, hago así, y entonces desde uno de los ojos, entonces encuentro otro punto. Se ponen los 3, se ponen acupuntura, dígito o moxa, ¿sí? Ya en algún momento lo mostraré, pero bueno. Entonces acá nos dice, según los chinos, artritis de la rodilla, neuralgia o parálisis de la rodilla, debilidad de piernas. 35. Bueno, tonifica los trastornos de la rodilla por insuficiencia, dispersa los trastornos de rodilla por exceso. Rodilla, debilidad, flacidez o dolor, artritis, dolor agudo por frío o viento, rótula, hinchazón, absceso y dolor. Y quiero hacer una... Mirá, nuestro estudiante ese negro. Yo tengo una que es terrible. Una gatita blanquita que ahora, a Dios gracias, encontré algo que la está mejorando. Porque mi hijo se compró una cosa que purifica el agua, la alcaliniza. Y dije, bueno, hizo una nutrición Alberto, pero bueno. Entonces yo lo tomé. Dije, bueno, tenía unos mocos pegados que me fueron inmediatamente. Bueno, dije yo, ahora ya me estoy sugestionando también. Bueno, entonces dije, no, a las que no las puedo sugestionar son las gallinas. Entonces le di en el agua y le cambié el agua y le puse ese agua. Empezaron a poner huevos. Ay, pucha, sugestioné la gallina ahora. No sé cómo me faltaba. Bueno, dije, bueno, no, voy a ponerle a las plantas. Las plantas empezaron a mejorar. No, están sugestionándose las plantas también. Ya estoy haciendo una sugestión con las plantas. No puede ser esto. No. Entonces dije, no, voy a probar esta gata porque la gata se me mete dentro de la cama. Es una gata rescatada, tiene 2 años, chiquitita. Entonces, bueno, una dormía afuera, bueno, sigue durmiendo afuera, del lado de afuera, encima mía, y la gata duerme agarrada a mí dentro de la cama. Cada vez que me movía, la gata venía y me miraba la cara, ¿no? Dios mío. Además que no habla italiano, así que era un trama, tenía que pensar en qué hablaba, porque yo no hablo español constantemente, ahora empezó a entender italiano. Bueno, nada. Ay, decía, esto la tengo que devolver a este gato porque me está volviendo loco. No voy a devolver el gato. Bueno, entonces dije, no, ¿qué hago? No, le voy a dar el agua. Y le empecé a dar el agua. Ahora se empezaron a llevar bien. Entre las gatas que no se querían, duerme toda la noche, suena el despertador, se despierta ya porque hay que levantarse,
Pero si únicamente, si yo agarro el celular así para mirarlo, ahí sí viene a la cara y te mira. Y no se queda quieta constantemente. Dice, bueno, en realidad este agua sirve. Y ahora lo recomiendo muchísimo. Una tecnología japonesa que calienta el agua y la ioniza, bueno, no sé cuántas cosas más. Realmente, hoy por hoy puedo decir que este producto es muy bueno. Bueno, vamos con el 35, no, con el 36 estómago, que es un punto por excelencia. Yo voy a tratar de evitar la palabra mágico, porque yo antes decía puntos mágicos, pero mágico para los chinos hay que tomar como la palabra que viene del griego, de magno, de grande, no magia que hace aparecer cosas, ¿sí? Esos nuevos puntos que se utiliza muchísimo, es un punto magnum, muy grande, que tiene muchísima efectividad y se lo utiliza muchísimo para muchas cosas. El 36 estómago. Ahora, ¿cómo se lo encuentra? 3 dedos debajo del 35 del ojo de la rodilla. Se llama Susan Lee. Hay dos San Lee. El 10 de intestino grueso, que ya lo hemos visto, que es Shou San Lee, y este es Susan Lee, abajo. Muchas veces en los textos antiguos no aclaraban, decían San Lee, no te decían si era arriba o abajo. Bueno, ingeniésela, viste, como antes el hebreo y el árabe se escribían sin puntas, bueno, usted ingeniésela. Bueno, acá es lo mismo. Uno ya deducía de qué punto era. Dolor de estómago, vómitos, distensión abdominal, indigestión, borborismo, diarrea, constipación, disentería, mastitis, mareo, trastornos mentales, hemiplegia, beriberi, dolor de la articulación de la rodilla y de las piernas. Ahora, muy importante, no se utilizan embarazadas. Se utiliza sí para cuando quiero acelerar el parto, pero en embarazadas en general lo evito, ¿sí? Van a escuchar que los modernistas van a decir, no, este es el punto que se utiliza, nosotros siempre decimos, es un punto que se utiliza para gastritis. No, no se utiliza para gastritis. Bueno, ustedes nunca díganle que no, nunca vayan a decir a alguien modernista que lo utilizan para una gastritis porque se van a volver locos. Se utiliza otro punto, no, se utiliza el 34 vesicoloidal que está cerca, pim, pum, pam, pim, pum, pam, pim. Bueno, no se preocupen, para gastritis también se utiliza, ¿sí? Pero es por excelencia. Se lo utiliza para reanimación, se lo utiliza para devolver la fuerza en las piernas, pero yo les voy a decir lo que, bueno, voy ahora primero a leerle lo que les dicen los demás. Bueno, gastritis aguda o crónica, fíjense lo que dice alguien más antiguo. Mala digestión, espasmos estomacal, anorexia, pérdida de peso, trastornos del habla, enfermedades de la boca, peritonitis, flatulencia, constipación, anuria, esternocleitis, arteriosclerosis, congestión comprensiva del cuello, fatiga, parálisis o dolores de los miembros, debilidad de las piernas, dolor de la cabeza, vértigo. Este punto debe usarse en todas las afecciones oculares y en todas las afecciones de los órganos abdominales. El uso adecuado y regular de este punto conserva la robustez de los individuos. Bueno, eso era algo que yo les quería decir. Es un punto que se lo suele utilizar principalmente con moxa antes del invierno, antes de una travesía muy grande, antes de una competencia con moxa, porque es espectacular los efectos. Lo utilizábamos cuando los practicantes iban a hacer competencias en Kung Fu, ¿viste? Se moxa y las personas resisten mucho más. Bueno, acá. Tonificar por la mañana. Tonificar sobre todo la energía de la actividad yang del meridiano yang. Cualquier parte yang del cuerpo, cerebro, piel y nervios. Tonificar por la tarde, tonificar sobre todo energía de reposo yin, meridiano yin. Cualquier parte yin del cuerpo, sangre, músculos, huesos. Pero tonificar demasiado sobre la digestión por la tarde o con demasiada frecuencia después de los 30 puede ascender la tensión, puede provocar náuseas, vómitos, insomnio y congestiones. Sí, claro, también si hay hipertensión hay que tener cuidado, no hay que tonificarlo. Hay que distinguir entre exceso o insuficiencia de
energía total del mismo lado, alternancia de la energía yang e yin, del día y de la noche, actividad de reposo, arriba, abajo, que no se alternan armoniosamente. Cualquier trastorno de la vitalidad o el físico causado por los sentidos, alergia, pena, cólera, preocupación, temor, centros nerviosos, nervios, psiquis, ojos, oídos, olfato, gusto, órganos internos, sangre, vasos, músculos, huesos, piel. Todas las variedades de vacío de energía yin o yang, no alterante. Yin no nutre al yang, yang permanece sin nutrir al yin. Vacío de yin, bajo, exceso de yang, alto, insomnio, dolores de cabeza por la noche, agitación hasta la sobreexcitación, palabras o risas extravagantes, arrebatos o furor, insultos o crisis nerviosas, vacío de yang, alto, exceso de yin, bajo, abundantes suspiros, desaliento, falta de fuerza, melancolía prolongada, tristeza denominada por los espectros, tristeza denominado por los espectros, frío intolerable, castañeo de los dientes, aprehensión, vértigo, debilidad, pérdida de la memoria, ojos. Preventivo y curativo por exceso de yang alto, tonificar por la tarde, 2 veces por semana por medio de moxas, 8 a 16 años. Puede prevenir y disminuir la miopía, astigmatismo, hipermetropía por insuficiencia de yang, vista debilidad por la edad o debilidad, afectos duplicados por moxas después de las agujas, vista borrosa, párpado inferior caído. Agregar Sanli del brazo, que es el 10 de intestino grueso, oídos. Canto de cigarra, agravado por la noche, tonificar por la tarde, agravados por la mañana, tonificar por la mañana. Bueno, en lo que es los acúfenos es complejo. Corazón, todos los trastornos, plenitud, hinchazón, dolor súbito, angina de pecho, tonificar por la tarde, vaso, cualquier trastorno, arterias duras, contraídas, hipertensión, dispersar o hipotensión, tonificar, ¿sí? Como verán, es bastante largo lo que nos dice. Sangre, cualquier trastorno de sangre espesa, delgadez por vacío, frío, fatiga, agotamiento, tuberculosis como consecuencias de tifoidea, moxa 2 veces por semana, boca, cualquier trastorno, amargor, aliento fétido, vómito fácil, en barco o en automóvil o en avión. Hay gente que vomita cuando claro, hoy por hoy barco no se utiliza mucho, pero hay gente que va mucho en auto y les genera problemas. Falta de apetito, aversión a los olores de la comida, atonía, no evacúa, ingestión, tonificar. Frente de la pantalla hace evacuar el estómago en 10 minutos, en lugar de los 3/4 de hora normales. Debilidad del estómago, con el rostro enrojecido, los pies fríos durante las comidas durante el día. Gastritis aguda o crónica, acidez, hipersecreción, dolores, trastornos del estómago por emotividad. Abdomen. No tiene igual para todos los trastornos abdominales. Abdomen distendido, dolores, peritonitis, calor en el abdomen aún sin haber consumido alimentos. Cuando hablamos de peritonitis, hay un punto mucho más específico que se llama Langway, que a referencia de esto ya les voy a mostrar dónde está esto, ¿sí? Mamas, hinchazón, absceso, reglas, insuficiencias o que no aparecen, parto difícil, tonificar, después de un parto, hemorragia, desvanecimiento, dispersar, orina insuficiente. Cuando el parto es difícil, sí, es un punto que se utiliza mucho. Orina insuficiente o anuria, plenitud, besa de la pelvis, cálculos en la vejiga, omisión frecuente por la noche, por exceso, dispersar, por atonía, tonificar, incontinencia, por exceso de vejiga, dispersar, por insuficiencia del esfínter de vejiga, tonificar, inflamación de vejiga, hinchazones, todas las variedades de hinchazón, por energía, por edema o por viento, frío, neuralgia, hinchazón de mamas, hinchazón de las rodillas, parte anterior de la pierna y de los pies, dolores por reumatismo, viento y humedad, partes del cuerpo, parálisis facial, maxilar, contraído, trismo, rigidez de la nuca,
los 4 miembros de debilidad, flacidez o dolor en plenitud. Cuando hablamos de los 4 miembros, yo es mucho mejor utilizarlo también con el 10 de intestino grueso, ¿sí? Combinarlo. Miembro superior, codo, dolor o intolerancia al frío. Manos, dedos o debilidad, sobre todo pulgar, índice. Pulgar, índice también. Perineo, flancos, no puede inclinarse ni incorporarse. Dolor y se extiende hacia los pies, tonificar. Y se extiende hacia la cadera, disfrazar. Miembro inferior, debilidad, dolor, no puede permanecer de pie mucho tiempo. Rodilla, debilidad de flacidez, hinchazón o dolor. Rodilla y parte anterior de la pierna, tibia, hinchazón, entumecimiento o dolor. Pie, carga cualquier trastorno de debilidad, flacidez, hinchazón o dolor. Calor, dedo gordo, medial, planta del pie, mitad medial. Bueno, como verán, tiene una cantidad de indicaciones impresionantes. Y quiero hacer una aclaración. Si el dolor es hacia la cadera, el 36 se utiliza, no se utiliza con moxa para el dolor de cadera, pero mucho mejor es el 34 vesícula biliar, que para el dolor de cadera es fascinante. Como verán, el 36 de estómago se utiliza para hipotensión. En los hipertensos hay que tener un poco de cuidado, principalmente si ya pasó los 30. Como digo yo, si cantó el tango, ¿te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? 25 abriles que ya no volverán. Entonces hay que tener más cuidado. Es un punto que se lo utiliza en reanimación, se lo utiliza en epilepsia, se lo utiliza en montones de cosas, pero tiene una cantidad de aplicaciones increíbles, ¿sí? El 36 de estómago. Y combinados los dos, el 36 de estómago y el 10 de intestino grueso, sirve mucho más porque sirve para todo lo que son afecciones gástricas y levanta la energía en general, ¿sí? Oye, lo ven acá, ¿no? Lo vieron ahí abajo, ¿sí? Bueno, espero que ustedes la quieran ver. Vamos a un puntito más. Ahora, desde el 36 de estómago hasta el cuello del pie se divide en 13 partes iguales. 13 partes iguales. Vamos a ver el 37 y el 38. El 39 después lo dejamos y el 40 también, ¿sí? 37 y el 38. Eso que tengo acá los anteojos y yo me lo olvido. A 6 cum por debajo del 35, ¿sí? Lo toman como referencia el ojo de la rodilla. Dolor y distensión abdominal, disentería, porvorismo, diarrea, apendicitis, hemiplegia, periodontitis. También, bueno, y ya que veo el 37 y les hablo del punto de Langway, ya que nos habla tanto de la apendicitis. Porque el Langway es mucho mejor para la apendicitis. Dolores generales. Ahora, un poquito más. Dame un cachitín más. Les voy a pedir a la computadora me dé un poquitín más. Ay, sí. ¿Me fui? No. Debo estar por ahí, ¿no? Ay, Dios mío. Cosa falta. Denme un segundín porque me parece que metí el dedo donde no tenía que iniciar. No tenía que meter. Y ya estoy. Sí, me parece que me mandó una macana. Y le pedí más tiempo y se me puso así la pantalla. Guarda que Pato. ¿Pato desastre o no? No, es tiempo limitado. Hacemos un nuevo link. No, déjalo entonces corte ahí. No, corremos acá.
No, acá estás hablando. Ah, estoy hablando ahora. Sí. Ah, Momento. a vos. No factorizaste, ¿no? Ok. Bueno, el 37, de verdad, el 37 de vejiga, de vesícula biliar, y hablo del Langway porque nos están ya comiendo el tiempo. Dolores en la vena lumbar, gastritis, enterocolitis, hernia, flatulencia, anorexia, mala digestión de biliar con edema en las piernas, espasmo o parálisis del miembro inferior, artritis de la rodilla, anemia cerebral. 37 según los franceses, tonifica estómago, intestino grueso, intestino delgado, todas las meridianos de los de los pulsos profundos, occipital superior, lado opuesto, primario y médula espinal del mismo lado, parte anterior de la pierna, garganta del pie, frontal, posterior mitad del cuerpo. Dispersar, acto sentido contrario. Efectos. Instintos y vitalidad primitivos primates, anemia cerebral, intestino, atonía, diarrea después de las comidas, tuberculosis intestinal, cólicos, dolores punzantes, grandes ruidos, estómago, inapetencia, inflamación del estómago, gastritis, calor de estómago, digestiones débiles, beriberi, infección de la parte superior del cuerpo, disnea, energía en el pecho, órganos distribuidores insuficientes, dificultad por la emisión de orina, partes del cuerpo, médula ósea, frío y dolor, médula espinal del mismo lado, mitad del cuerpo del mismo lado, flacidez o contractura. Flancos, dolor miembro inferior, dolor rodilla, reumatismo, hinchazón por agua o viento, calambres de la parte anterior de la pierna, del crural anterior pierna y pie, adormecimiento, pies, hinchazón, dificultad para acostarse o levantarse. Acá con el 37 de estómago voy a parar, pero sí voy a hacer la acotación de Langway, que Langway se utiliza para la cuando hay una apendicitis. Ahora, es un punto extra, no es un punto que se lo podemos ubicar con cierta facilidad. Entonces, se dice que Langway se utiliza uno y medio para abajo y uno hacia afuera, ¿sí? Pero del lado derecho. Gran secreto. Miren, yo se los voy a mostrar acá. Podemos ver acá Langway. Acá, miren, acá lo tenemos como punto cero. Este es el índice, este es Langway. Acá, ahí, ¿sí? Ese Langway del lado derecho. Si ustedes lo tocan, van a sentir cuando hay inflamación, van a sentir como si fuera un hilo. Si el hilo está muy tenso, ahí nos está diciendo que el intestino cada vez está más tenso. Pueden llegar a palpar si tiene gases también, ¿sí? Porque van a sentir como un tambor. Pero ese punto se masajea o se pincha y hace que se inflame y le permita llegar con cierta facilidad hasta el hospital. No hay que perder de vista si la persona con apendicitis de que vaya al hospital para que vean que no haya una infección y entonces podemos ayudarlo a que mejore la calidad de vida, pero le podemos ayudar a que pueda llegar con cierta facilidad al hospital. Yo ahora les voy a mandar las fotos en el grupo de lo que vimos hoy, ¿sí? Y la semana que viene, Dios mediante,
nos encontramos nuevamente martes a las 21 horas y seguimos aprendiendo, corriendo el velo mítico de Oriente y viendo un poquito más, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias por estar y Dios mediante nos vemos el miércoles que viene, ¿sí? Chao. Chao. Gracias. Saludos. Gracias, Bueno, un gusto que estén. gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches Valeria, buenas noches Florencia. Chao, gracias. Nos vemos. Chao, gracias.